¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una receta muy buena porque hoy toca una taquiza de aguja norteña al alambre, pero hecha en disco. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a requerir carne de res. En el caso mío tengo aguja norteña, un corte típico del norte de mi país. Vamos a requerir también queso rallado, cualquier queso de tu preferencia. En el caso mío voy a utilizar queso manchego. También vamos a requerir cebolla picada, no en cuadros muy pequeñitos, pero también vamos a requerir pimiento verde. Obviamente también vamos a requerir tocino para este manjar. Y ahora sí estamos listos para empezar. Una de las cosas que tenemos que hacer es ponerle salsa inglesa a nuestra carne. Se la vamos a untar con unos guantes o con la mano y luego le vamos a poner una pequeña parte de sazonador. No le pongamos mucho porque esto salaría mucho la carne, solo un poco. Así lo vamos a dejar por unas 2 horas para que agarre sabor y nos mantenga la carne con un buen sazonador. El primer ingrediente que va a hacer su aparición es el tocino. Lo primero que vamos a requerir es liberar la grasa del tocino. Y una vez en ella, vamos a cocinar el resto de los ingredientes. Puedes tenerlo ya cortado en trozos medianos, no es necesario tenerlo muy picadito. Esperemos a que la grasa salga y hagamos su efecto. Una vez que está listo, tenemos que sacarlo hacia los lados para que ya no se siga cocinando, solo se mantenga un poco caliente, ya que a los lados el calor es menor. Y ahora sí, en esa grasa vamos a impregnar la cebolla. Con el pimiento verde. Yo les hice un plus no contemplado de último momento, puse un poquito de pimiento rojo. Todo se va a sazonar con la grasa del tocino. Vamos a poner un poco de sazonador, pero vamos a dejar que los 3 sabores de los 2 pimientos y la cebolla se mezclen entre ellos. Poquito sazonador, no mucho, porque el tocino suelta un poquito de sal y la carne ya tenía poquita sal, entonces solo un poquito para dar sabor. Si no, no lo vamos a salar. Ya que probamos un poquito la verdura y sabemos que está ya casi cocida, pero no por completo, es entonces el momento de ir mezclando el tocino con los pimientos y la cebolla. Así, tanto tocino como verdura realmente acabarán de hacer la mezcla de sabor.
calor está listo, las brasas, el carbón, el disco, todo está listo para cocinar con temperatura grande. Pero también tenemos lista la animación. Porque con esto, ¿cómo nos animaríamos a hacer tantas cosas al asador? Necesitamos la animación. Y con esto también marinamos al parrillero. Tenemos que comentar una cosa. La carne está soltando su jugo. Y casi está lista. Es en este momento donde vamos a integrar a la carne el resto de la verdura, el tocino, el sazonador y los pimientos, la cebolla, todo listo. Y ahora sí es el momento de hacer la última mezcla. En esta última mezcla vamos a tener todos los sabores últimos mezclados por última vez. Aquí es donde en unos 2 o 3 minutos va a estar listo todo. Una vez que esté listo lo retiramos y ahora sí pondremos las tortillas con el queso. Es el momento preciado, es el momento de sacar todo. Mira nada más. Es aquí donde empieza el regocijo porque vamos a empezar cada quien a traer sus tortillas y a ponerlas a calentar en el disco. Lo interesante de esta situación es que cada quien agarra su tortilla, viene, la pone en el disco, la calienta y al mismo tiempo de calentarla le va poniendo queso encima. Es una manera de acercar a las personas al fuego. Una vez tu tortilla está empezándose a calentar, puedes ponerle un poco de queso y acercarla al centro donde el calor es más fuerte. A que agarre un poco de textura el queso, un poquito se derrita. Y es lo que te digo, la gente se sentirá parte del fuego. Muchachos, la tortilla tiene su queso gratinado, así que es el momento de ponerle un poco de carne. Vamos a prepararle con cebolla cruda partida en pedacitos pequeños, pero también le vamos a poner un poquito de cilantro y vamos a coronar todo con una salsita fenomenal. Mira nada más que tenemos aquí. Y ahora mira que yo te digo, taco que cierra no es taco. Tú quieres estar aquí, ¿verdad? Perdón, pero es que está muy rico. La carne, la inglesa y los sazonadores. Toda la carne tiene un sabor riquísimo. Si le agregas la verdura que ya se le puso en el disco, todo agarra un sabor excepcional. Envuelto con el tocino, mis respetos de taco. Si a la tortilla le pones queso gratinado, cambia el sabor y le agrega un sabor y una textura muy diferente al puro taco. Diferente a la pura carne si te lo comieras a cucharadas. Y si lo coronas con cebolla y cilantro fresco y una salsita delicioso y animación. Todos en la casa podemos tener un comal o una sartén muy grande y puedes hacer todo esto. Por eso yo siempre te digo que si no tienes asador, ahumador, caja china, ataúd, fogón, disco, plancha oriental, todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Por eso todo se puede hacer.